Soy Frederick Douglass, nací en febrero de 1818 en el condado de Talbot, Maryland. En la granja Olme Hill, propiedad de Edward Lloyd V. Llevé el nombre de Frederick Augustus Washington Bailey al nacer. Mi madre, Harriet Bailey, era una esclava, y aunque no conocía a mi padre, se rumoreaba que era mi amo. Una realidad común en la esclavitud. La fecha exacta de mi nacimiento nunca fue registrada, y más tarde elegí celebrar mi cumpleaños el 14 de febrero. Durante mis primeros años, fui separado de mi madre y criado por mi abuela materna, Betsy Bailey. Esta separación temprana de mi madre fue una de las primeras y más duras lecciones sobre la crueldad de la esclavitud, aunque nuestras reuniones fueron breves y escasas. Recuerdo a mi madre como una persona de gran fuerza y amabilidad. Su muerte, cuando yo tenía aproximadamente 7 años, fue un golpe del que nunca me recuperé completamente. A la edad de 8 años, fui llevado a Baltimore para vivir con Hugh y Sophia Hull. Fue Sophia quien, con una bondad inusual, comenzó a enseñarme a leer, a pesar de las leyes y costumbres que prohibían la educación de los esclavos. Sus primeras lecciones encendieron en mí un deseo insaciable de aprender. Aunque Hugh Hull puso fin a estas lecciones, mi determinación por aprender nunca disminuyó. Continué mi educación en secreto, intercambiando pan por lecciones con los niños blancos pobres con los que jugaba en el vecindario y estudiando los viejos libros escolares de mi joven amo, Thomas. Cuando Aaron Anthony murió, pasé a ser propiedad del capitán Thomas Hull, y más tarde, fui arrendado a Edward Covey. Covey era conocido como un rompeesclavos, y durante un año, experimenté una brutalidad sin precedentes. Sin embargo, un incidente crítico cambió mi vida para siempre. En una confrontación física con Covey, me defendí por primera vez. Gané la pelea, y Covey nunca me atacó de nuevo. Salí del incidente decidido a protegerme de cualquier ataque físico en el futuro. En 1838, con 20 años, tomé la decisión más valiente y peligrosa de mi vida: escapar de la esclavitud. Con la ayuda de Anna Murray, una mujer libre negra con quien había entablado una relación en Baltimore y quien se convertiría en mi amada esposa, planifiqué mi fuga. Anna vendió su cama de plumas y utilizó parte de sus ahorros para comprar el billete de tren y la ropa que necesitaba para mi viaje. Me disfracé de marinero y, con los papeles de libertad prestados de un marinero negro libre, me embarqué en un viaje peligroso hacia el norte. Llegué a Nueva York, un lugar peligroso para un esclavo fugitivo. La ciudad estaba llena de cazadores de esclavos y había un riesgo constante de ser capturado y devuelto al sur. Cambié mi nombre de Frederick Bailey a Frederick Douglass, inspirado en un personaje de Sir Walter Scott, como una manera de proteger mi identidad. En Nueva York, conocí a David Ruggles, un abolicionista negro, quien me ayudó durante mis primeros días de libertad. Anna y yo nos casamos en Nueva York y poco después, nos mudamos a New Bedford, Massachusetts, donde encontré trabajo como obrero. A pesar de mi experiencia como calafateador de barcos, me enfrenté a la discriminación racial y no pude encontrar trabajo en los astilleros. Fue en New Bedford donde comencé a involucrarme activamente en el movimiento abolicionista. Inspirado por el periódico abolicionista The Liberate de William Lloyd Garrison, comencé a asistir a reuniones abolicionistas y a leer todo lo que podía sobre el tema de la esclavitud. Mi carrera como orador abolicionista comenzó casi por accidente. En 1841, mientras asistía a una convención antiesclavista en Nantucket, me pidieron que hablara sobre mis experiencias como esclavo. Mi discurso fue tan elocuente que me convertí en un agente de la Sociedad Antiesclavista de Massachusetts. Viajé por el norte, dando discursos y participando en debates, ganando reputación por mi poderosa oratoria y mi agudo intelecto. En 1845, publiqué mi primera autobiografía, Narrativa de la vida de Frederick Douglass, un esclavo americano, escrita por él mismo. La publicación de este libro me puso en peligro, ya que revelaba mi identidad y mi historia como esclavo fugitivo. Debido a esto, pasé 2 años en el Reino Unido, dando conferencias y fortaleciendo el movimiento abolicionista internacional. Mis amigos y seguidores británicos recaudaron fondos para comprar legalmente mi libertad, asegurando que pudiera regresar a Estados Unidos. A mi regreso a Estados Unidos, me establecí en Rochester, Nueva York, y comencé a publicar mi propio periódico,
The North Star, llamado así por la estrella que guiaba a los esclavos fugitivos hacia el norte. Mi periódico se convirtió en una plataforma crucial para discutir no solo la abolición de la esclavitud, sino también los derechos de las mujeres y otros temas de justicia social. Durante este tiempo, también me fue muy bien en mi vida personal. Anna y yo tuvimos 5 hijos, y aunque nos enfrentamos a muchos problemas, como la muerte prematura de nuestra hija menor, Annie, nuestra familia fue una fuente constante de amor y apoyo. La década de 1850 fue un periodo de intensa actividad abolicionista y reforma social. Me involucré en el movimiento del ferrocarril subterráneo, ayudando a esclavos fugitivos en su camino hacia la libertad. También me encontré con líderes abolicionistas radicales como John Brown, aunque no apoyé su plan violento para incitar a un levantamiento de esclavos. Con el estallido de la Guerra Civil, me convertí en un defensor vocal de la participación de los soldados negros en el ejército de la Unión. Mis 2 hijos mayores, Louis y Charles, se unieron al 54º Regimiento de Infantería de Massachusetts, una de las primeras unidades de soldados negros del ejército de la Unión. Durante la guerra, me reuní con el presidente Abraham Lincoln para defender el trato justo de los soldados negros y discutir el futuro de la esclavitud en Estados Unidos. Tras la Guerra Civil y la abolición de la esclavitud, continué mi trabajo abolicionista, abogando por los derechos civiles de los negros en la era de la Reconstrucción. Apoyé la 14ª y la 15ª enmiendas, que otorgaban ciudadanía y derechos de voto a los negros, respectivamente. Sin embargo, era consciente de que la lucha por la igualdad estaba lejos de terminar. En mis últimos años, me mudé a Washington, D.C., y continué abogando por la justicia social hasta mi muerte el 20 de febrero de 1895. Mi hogar, Cedar Hill, se convirtió en un centro de actividad política y social. En 1884, tras la muerte de Anna, me casé con Ellen Phipps, una mujer blanca que había sido mi secretaria. Nuestro matrimonio fue un acto simbólico de la igualdad racias que siempre había defendido y no gustó a muchos conocidos y amigos. A lo largo de mi vida, me esforcé por vivir según los principios de libertad, igualdad y justicia. A través de mis escritos, discursos y acciones, desafié a América a vivir de acuerdo con los ideales expresados en su Declaración de Independencia y su Constitución. Espero que mi legado inspire a las futuras generaciones a continuar la lucha por un mundo donde cada persona sea juzgada por su carácter y no por el color de su piel o su género.